La rutina de cada vuelo era algo que Vivian conocía al detalle. Las mismas instrucciones de seguridad, los saludos amables, el protocolo para atender a los pasajeros. A lo largo de los años, su vida como azafata le había dado cierta estabilidad, una estructura necesaria después de la tragedia que marcó su vida 5 años atrás. Leonard, su esposo, había muerto en un accidente automovilístico, dejándola sola para criar a su hija Emily, quien apenas tenía 2 años en ese entonces. Aquel día, Vivian sintió que algo estaba fuera de lugar. No era nada tangible, pero había una inquietud inexplicable que la acompañaba mientras subía al avión rumbo a Los Ángeles. Ajustó su uniforme, ensayó su sonrisa profesional y se preparó para el vuelo. A pesar de sus esfuerzos por concentrarse en su trabajo, una extraña sensación de expectativa no la abandonaba. El vuelo comenzó sin incidentes. La cabina estaba en calma, los pasajeros acomodados, y Vivian cumplía con su trabajo habitual de recorrer el pasillo, repartiendo bebidas y atendiendo solicitudes. Pero todo cambió cuando llegó a la sección de primera clase. Mientras servía una copa de vino a uno de los pasajeros, escuchó una risa fuerte y despreocupada proveniente de un hombre. Sin querer, giró la cabeza hacia el sonido, y lo que vio hizo que su corazón se detuviera. Allí, a solo unos pasos de ella, estaba Leonard. Era imposible, pero también innegable. Era él. Por un momento, Vivian quedó paralizada. El vaso en su mano tembló, y estuvo a punto de derramar su contenido. La sangre abandonó su rostro mientras intentaba procesar lo que veía. Era el mismo rostro, la misma sonrisa que había amado y perdido. Leonard estaba sentado cómodamente, riendo con la mujer que lo acompañaba, una mujer joven, elegante, que parecía estar disfrutando de su compañía. Su mente luchaba por encontrar una explicación lógica. Leonard estaba muerto. Ella misma había asistido a su funeral, había enfrentado el dolor indescriptible de perderlo y había pasado años reconstruyendo su vida sin él. Sin embargo, ahí estaba, tan vivo y relajado como si los últimos 5 años no hubieran sucedido. Vivian sintió que le faltaba el aire y se apresuró a regresar al área de servicio, lejos de las miradas de los pasajeros. Apoyó ambas manos sobre el mostrador, intentando controlar el temblor de su cuerpo. ¿Cómo podía ser real? ¿Era posible que estuviera imaginando cosas? Pero la imagen de Leonard, de su risa y su semblante, era demasiado clara para ser producto de su imaginación. Los minutos siguientes fueron una prueba de resistencia emocional. Vivian intentó continuar con su trabajo, pero cada vez que pasaba cerca de Leonard, sentía que el mundo a su alrededor se tambaleaba. No podía evitar mirarlo de reojo, esperando encontrar alguna señal de que estaba equivocada, de que no era él. Sin embargo, cada vez que sus miradas se cruzaban, el dolor de la verdad la golpeaba de nuevo. Leonard no parecía reconocerla. Sus ojos, una vez cálidos y llenos de amor, ahora eran distantes y vacíos cuando se posaban sobre ella. Para él, ella era solo una azafata más. Esa falta de reconocimiento fue como una segunda pérdida para Vivian, un recordatorio cruel de que la vida que habían compartido parecía no significar nada para él. En los momentos de calma, su mente se llenaba de preguntas que la torturaban. ¿Cómo era posible que estuviera vivo? ¿Por qué había desaparecido? ¿Qué significaba su presencia aquí? Pero por encima de todo, se preguntaba cómo podía actuar como si ella nunca hubiera existido. ¿Acaso había dejado de importarle completamente? Cuando el avión aterrizó en Los Ángeles, Vivian sintió una mezcla de alivio y ansiedad. La idea de que Leonard desapareciera nuevamente sin darle respuestas era insoportable. Decidió seguirlo hasta la terminal, aunque su corazón latía con fuerza y el miedo a enfrentarlo la consumía. Lo encontró cerca de la zona de recogida de equipajes, hablando animadamente con la mujer que lo acompañaba. Reunió todo su valor y se acercó a él. «Leonard», dijo, su voz temblando. El hombre levantó la mirada hacia ella, y por un momento pareció reconocerla. Pero, rápidamente, su expresión cambió. «Lo siento, creo que me confundes con alguien más», respondió antes de girarse y marcharse. Vivian quedó inmóvil, con lágrimas formándose en sus ojos. ¿Cómo podía negarla así? La idea de que aquel hombre pudiera ser su Leonard, pero que al mismo tiempo no lo fuera, la desgarraba. Sentía como si estuviera perdiéndolo por segunda vez. Días después, mientras Vivian intentaba retomar su vida, recibió un mensaje inesperado. El remitente era un número desconocido, pero el texto era inequívoco. «Necesitamos hablar. Por favor,
Confía en mí. Es urgente. El mensaje iba firmado con un nombre que le resultaba demasiado familiar, Leonard. Aunque dudó en responder, su necesidad de respuestas fue más fuerte. Acordaron encontrarse en un café apartado, donde finalmente tendría la oportunidad de enfrentarlo cara a cara. Cuando Leonard apareció, su apariencia era diferente. Parecía cansado, como si los años hubieran caído sobre él con una fuerza abrumadora. Fingí mi muerte, confesó casi de inmediato, sus palabras cayendo como un martillo sobre el ya frágil corazón de Vivien. Según explicó, había estado involucrado en negocios oscuros que se habían salido de control. Personas poderosas lo habían amenazado, y su única salida, según él, había sido desaparecer. Fingió el accidente que todos creyeron fatal, convencido de que estaba protegiendo a su familia al hacerlo. Vivien lo escuchó en silencio, sintiendo como una mezcla de incredulidad y rabia crecía dentro de ella. ¿Protegernos? ¿Crees que nos protegiste haciéndonos creer que estabas muerto? Dejaste a tu hija sin padre y a mí con un vacío imposible de llenar, le recriminó entre lágrimas. Leonard intentó justificar sus decisiones, pero cada palabra parecía empeorar la herida que había dejado en ella. Cuando Leonard le pidió ayuda para esconderse, argumentando que aún estaba siendo perseguido, Vivien sintió que la tensión en su interior alcanzaba un punto de quiebre. Por años, había soñado con que él estuviera vivo, pero ahora que ese sueño se había hecho realidad, todo lo que sentía era confusión y traición. Después de largos días de reflexión, Vivien tomó una decisión. Sabía que, por más que todavía amara al hombre que Leonard solía ser, no podía arriesgar la seguridad de Emily ni la estabilidad que tanto le había costado construir. Se negó a ayudarlo, y días después, Leonard fue arrestado tras entregarse voluntariamente a las autoridades, buscando reducir las consecuencias de sus crímenes. Con Leonard fuera de su vida una vez más, Vivien comenzó un proceso lento pero necesario de sanación. Aunque las heridas seguían siendo profundas y los recuerdos todavía la perseguían en los momentos de quietud, las respuestas que había obtenido le ofrecieron algo de cierre. El dolor de su ausencia ahora tenía un contexto, y aunque no justificaba el daño, le permitió empezar a soltar la carga de preguntas sin respuesta que había llevado durante años. Con el tiempo, encontró en Grant, un colega y amigo que había estado a su lado en los momentos más difíciles, un pilar de apoyo constante. Grant no solo le ofrecía palabras de aliento, sino también una presencia reconfortante, alguien que escuchaba sin juzgar y que le daba el espacio para ser vulnerable sin miedo. Emily, ajena a toda la complejidad de la situación, seguía siendo el centro del universo de Vivien. Sus risas, sus preguntas curiosas y su forma de ver la vida con tanta inocencia le recordaban que, aunque el pasado fuera una carga pesada, el presente aún podía ofrecer momentos de felicidad genuina. Junto a Emily, Vivien redescubrió la importancia de disfrutar de lo cotidiano, de los pequeños momentos que a menudo se pasaban por alto en medio del caos. Poco a poco, con Emily de la mano y Grant acompañándolas en el camino, Vivien comenzó a explorar la posibilidad de construir algo nuevo. Aunque la idea de abrir su corazón nuevamente le asustaba, se permitió dar pasos pequeños, confiando en que el tiempo y la paciencia sanarían las cicatrices que Leonard había dejado. Una tarde, mientras Emily jugaba alegremente en el parque bajo los últimos rayos del sol, Vivien y Grant se sentaron en una banca cercana, observándola en silencio. La brisa era suave, y el cielo se teñía de tonos anaranjados y rosados, creando un ambiente de calma que Vivien no había sentido en mucho tiempo. Grant rompió el silencio, girándose hacia ella con una expresión serena pero llena de intención. Le tomó la mano con delicadeza, como si entendiera la fragilidad de lo que estaba a punto de decir. Sé que el camino no ha sido fácil, y que aún queda mucho por sanar, comenzó, su voz baja pero firme. Pero quiero que sepas que estoy aquí. No solo ahora, sino siempre. No quiero apresurarte ni presionarte, solo quiero que sepas que, si me dejas, quiero ser parte de tu vida y de la de Emily. Vivien lo miró, sintiendo una calidez que no había experimentado en años. Las palabras de Grant no solo eran sinceras, sino que estaban llenas de paciencia y respeto por todo lo que ella había pasado. Durante mucho tiempo, había sentido que debía enfrentar el mundo sola, pero en ese momento, comprendió que no tenía que cargar con todo el peso por sí misma. Gracias, Grant, respondió, su voz temblando ligeramente por la emoción. Estoy lista para seguir adelante, poco a poco. Y me gustaría que estés a mi lado mientras lo hago.
El pasado nunca desaparecería por completo, y las cicatrices que Leonard dejó serían parte de ella para siempre. Pero ahora, Vivian sabía que no tenía que enfrentarlo sola. Con Emily a su lado, que seguía iluminando sus días con su risa contagiosa, y con Grant ofreciéndole un futuro lleno de posibilidades, estaba lista para empezar de nuevo. A veces, los finales no son como los imaginamos, pero pueden convertirse en el comienzo de algo aún mejor. Vivian, por primera vez en mucho tiempo, creyó en ello. ¿Qué opinas sobre la historia de hoy? Espero tu respuesta en los comentarios. Si quieres combatir estas historias, asegúrate de suscribirte para ver más vídeos como este. Hasta la próxima.